Juanma Moreno avala de nuevo a Ángeles Muñoz en su camino a la alcaldía de Marbella y volverá a ser la cabeza de lista del Partido Popular en la ciudad. En cuanto a las encuestas realizadas para valorar el daño a la imagen de la alcaldesa, el partido dice que es algo que hacen de manera habitual en las ciudades de más de 100.000 habitantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta nueva edición de los informativos de 101 Televisión, donde hablaremos de este asunto, pero también de otras noticias de interés. Pero primero, los titulares. La Policía Nacional de la Carolina, en Jaén, tiene que devolver a la familia de Marbella la talla de Virgen con Niño que incautó en un registro domiciliario en 2019. Según la investigación, no se puede demostrar que la talla esté relacionada con la batalla de Navas de Tolosa. El músico y compositor valenciano Fernando Ferrer Martínez, conocido artísticamente como Ferrer Ferran, ha resultado ganador del segundo concurso de composición para banda sinfónica denominado Estepona Jardín de la Costa del Sol, un premio que está dotado con 10.000 euros. Y en deportes destacamos el empate del Estepona a domicilio ante el Guadalajara, mientras que el Marbella cayó también como visitante en su visita a Jaén. Ángeles Muñoz ha recibido el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y volverá a ser la candidata a la alcaldía de Marbella, porque según dice Moreno, la actual regidora no tiene ninguna investigación abierta. El presidente de la Junta de Andalucía y del PP regional, Juanma Muñoz, ha confirmado que Ángeles Muñoz volverá a ser la candidata popular a la alcaldía de Marbella porque ella no tiene abierta ningún tipo de investigación en relación con las actividades de su marido, Lars Gunnar Sundbrover, procesado por blanqueo de dinero en una causa de tráfico de drogas. Juanma Moreno ha dejado claro así el apoyo del partido a nivel regional de la actual alcaldesa para ser la cabeza de lista en las próximas elecciones municipales. El marido de Ángeles Muñoz está procesado por blanqueo de capitales y su hijastro, Joaquim Brover, está señalado como cabecilla de una red de venta de marihuana en una investigación de la Audiencia Nacional. En cuanto a las noticias publicadas sobre la encuesta que el Partido Popular habría encargado para medir el desgaste de la alcaldesa, la respuesta de Moreno ha sido que el Partido Popular hace encuestas en todas las capitales de provincia y en municipios de más de 100.000 habitantes, como es el caso de Marbella, y que lo hace con la pretensión de testar la situación que tiene el partido a priori. El juzgado de instrucción número 2 de la Carolina, en Jaén, ha decretado la devolución de la pieza Virgen con Niño a su legítimo dueño, un vecino de Marbella, desgraciadamente fallecido antes de haber podido recuperarla. Han sido sus hijos los encargados de realizar los trámites para recuperar la pieza que les fue confiscada por la policía en el año 2019 en base a un supuesto origen irregular. La historia es que los policías de Jaén creían que esa talla estaba relacionada con la batalla de las Navas de Tolosa y por eso incautaron la pieza de manera errónea dentro de una operación llamada Reina, en la que se confiscaron más de 2.000 piezas en 4 registros domiciliarios efectuados en Santa Elena, en Jaén y en Marbella. Desde ese momento, su legítimo dueño inició una dura batalla en los tribunales para recuperar la pieza que pertenecía a la familia y a la que tenían un especial cariño. Afortunadamente, la talla ha vuelto a su origen, pero habiendo fallecido su dueño. Seguimos en Marbella, donde el Ayuntamiento ha renovado hace escasos días el convenio de colaboración que mantiene con la Hermandad Santo Patrón San Pedro de Alcántara. Este convenio permitirá a la entidad sufragar los gastos de los actos del Día Grande de San Pedro, es decir, del programa en torno al Día del Patrón, que se celebra el 19 de octubre, como todos saben. En el acto de la firma han estado presentes la alcaldesa Ángeles Muñoz, el teniente de alcalde sanpedreño Javier García y el hermano mayor de la hermandad, Juan Andrés Duarte, que han coincidido en la estrecha cooperación entre institución y la entidad, además de destacar la labor solidaria de la Hermandad de San Pedro. Localizado sin vida el cuerpo del senderista desaparecido desde el pasado sábado. A la víctima, de 45 años,
se le perdió la pista en el municipio de Istán cuando iniciaba la ruta hasta la cumbre de la Concha. Un amplio dispositivo ha intervenido en la búsqueda del hombre con equipos especializados en rescates e intervenciones en montañas de la Guardia Civil, también especialistas a pie y el helicóptero, junto con efectivos de la Policía Nacional, bomberos y Protección Civil. Tristemente, se ha dado por finalizada la búsqueda tras el hallazgo del cadáver de este hombre. Su cuerpo ha sido encontrado por la zona del mirador de Macho Montés, después de que los efectivos hayan estado peinando las distintas caras de ascenso y rutas. Este domingo su vehículo ya había sido localizado al inicio del recorrido. Al parecer, la última vez que su familia habló con el desaparecido fue el sábado, a mediodía. El músico y compositor valenciano Fernando Ferrer Martínez, conocido artísticamente como Ferrer Ferran, ha resultado ganador del segundo concurso de composición para banda sinfónica denominado Estepona Jardín de la Costa del Sol, que está dotado con un premio único e indivisible de 10.000 euros. A este certamen, convocado por el Ayuntamiento esteponero, han concurrido un total de 10 compositores de reconocido prestigio. El concurso, abierto a músicos mayores de edad de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, tiene como objetivo motivar a grandes compositores a crear obras sinfónicas versadas sobre la población de Estepona. En esta segunda edición, el jurado ha elegido el mejor proyecto musical, teniendo en cuenta criterios como la trayectoria del compositor, su catálogo musical, su experiencia y su dedicación a las bandas sinfónicas o a las orquestas de viento y percusión. Enhorabuena. Agentes de la Guardia Civil del subsector de tráfico de Málaga han detenido al presunto autor del siniestro vial ocurrido este domingo en la carretera A7057 en el municipio malagueño de Cártama, donde murió un hombre de 28 años al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga tras detenerse en un primer momento. Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, tras las rápidas actuaciones llevadas a cabo, en la misma tarde de los hechos, los investigadores pudieron determinar qué vehículo estaba implicado, siendo este vehículo localizado pocas horas después del accidente. Así, este lunes ha sido detenido el propietario por la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial por el abandono del lugar del accidente, al tiempo que se siguen las investigaciones para determinar otras responsabilidades en las que se pudiera incurrir. 3 bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga han resultado heridos de gravedad al desplomarse por un terraplén de entre 25 y 30 metros de altura el camión en el que volvían de extinguir un incendio en un paraje de Totalán, tras ceder el carril de tierra por el que transitaban. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la madrugada del domingo al derrumbarse parte del carril, afectado por las últimas lluvias, y dar varias vueltas de campana al vehículo, sufriendo fracturas y lesiones de diversa consideración los 3 bomberos que habían participado en el operativo. Estos bomberos fueron trasladados a los hospitales Regional Universitario y Clínico de Málaga. Uno de los heridos ya ha sido trasladado a planta en el clínico y los otros 2 permanecen en observación y tratamiento. La importante decisión que tiene pendiente el Tribunal Constitucional hoy podría abrir una inédita crisis institucional. Después de retrasar su decisión, hoy el Tribunal Constitucional comunicará si habrá votación en el Senado o no este jueves. El Constitucional decide este lunes si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por el Gobierno para renovar a los magistrados de este tribunal. Una decisión que puede abrir una inédita crisis institucional. PSOE y Unidas Podemos incluyeron la reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en la proposición de ley impulsada para derogar la sedición y rebajar las penas por malversación. El Partido Popular acudió al Tribunal de Garantías y pidió medidas cautelarísimas para paralizar la votación en el Congreso, hecho que no hizo. El Constitucional aplazó su reunión para este lunes. En el Congreso la votación salió adelante en una sesión muy tensa y la reforma pasa al Senado. Se votará este jueves. El Tribunal Constitucional debe ahora estudiar la petición de recusación de 2 magistrados que ha presentado Podemos y, además del PP, los informes de PSOE y Vox.
Después anunciará su decisión sobre la tramitación de la reforma del Poder Judicial. 6 meses después de las elecciones andaluzas del 19J, el Partido Popular de Juanma Moreno mantendría su mayoría absoluta. Así se traduce en el barómetro publicado por el Centra, que da al Partido Popular el 42,3% de los votos y una ventaja de 22,9 puntos sobre el Partido Socialista de Espadas, que se haría con el 19,4% de los sufragios. Según el mismo sondeo, que ha contado con una muestra de 3.600 personas, Vox repetiría como la tercera fuerza más votada con el 12,8% de votos, 9 décimas más que por Andalucía, con el 11,9%, aunque lograrían un número similar de escaños. La formación de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, se haría con un 5,4% de sufragios y Ciudadanos seguiría sin representación en el Parlamento con solo un 3,1%. Cuenta atrás para el primero de los 4 presupuestos de la legislatura de Juanma Moreno en Andalucía. El Parlamento iniciará este miércoles el debate final y el jueves aprobará las cuentas. El Partido Popular tiene garantizados los apoyos gracias a la mayoría absoluta. El Pleno del Parlamento andaluz acogerá entre el próximo miércoles 21 de diciembre y el jueves día 22 el debate final del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2023, el primero elaborado por el Gobierno de la Junta, respaldado por la mayoría absoluta del PP andaluz, lo que garantiza su aprobación. Según el orden del día acordado por la Junta de Portavoces, la sesión comenzará el miércoles a las 12 del mediodía con la presentación del dictamen por parte del presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Gaspar Llanes, por un tiempo máximo de 15 minutos. A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor representación. Esa mañana se iniciará el debate, que durará hasta aproximadamente las 9 de la noche, para reanudarse el jueves. El proyecto de presupuesto para 2023 asciende a 45.603.000 euros. En él se han incluido 4 enmiendas de las presentadas, un 0,3%. Con su debate final y aprobación en el Parlamento se cerrará el periodo de sesiones. La mujer de 31 años que fue apuñalada el pasado viernes por su expareja en Montequinto, en Sevilla, ha fallecido este sábado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza, donde fue ingresada en estado crítico. La jueza de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza del presunto agresor de 47 años. Los hechos sucedieron alrededor de las 8 de la mañana del pasado viernes. El presunto agresor, de origen colombiano, asestó 3 puñaladas a su expareja en el pecho, una de ellas cerca del corazón. La mujer, nacida en Guatemala, fue operada de urgencia, aunque finalmente ha fallecido este sábado. El agresor también se autolesionó con el cuchillo y, tras ser tratado en el Virgen del Rocío, fue detenido y llevado a los calabozos de Dos Hermanas. El hombre se ha acogido a su derecho a no declarar, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sobre el agresor pesaba al menos una denuncia de maltrato y tenía una orden de alejamiento en vigor contra la víctima. De acuerdo con el testimonio de los vecinos y vecinas, era él quien llevaba al colegio a los 3 hijos de la pareja, por lo que llevaba tiempo incumpliendo la medida. El presunto agresor vivía en un coche que solía estar aparcado cerca del domicilio familiar, en el sector Triángulo de la barriada nazarena de Montequinto. La jueza ha acordado la suspensión de la patria potestad del detenido y del régimen de visitas hacia los 3 hijos de la pareja. Los menores de 4, 6 y 8 años, que se hallaban en la vivienda cuando se produjo la agresión, se encuentran en un centro de menores de la Junta de Andalucía, que ha asumido su tutela de manera provisional a la espera de que se traslade a España alguno de los familiares de la madre. Se trata de la víctima número 11 de violencia machista en Andalucía en 2022. La muerte de la última mujer asesinada a manos de su expareja coincide precisamente con el 25 aniversario de la muerte de Ana Orantes, cuyo asesinato cambió la lucha contra esta lacra en España. En todo el país, en lo que va de 2022, el número de fallecidas asciende a 42. Este lunes comienza la vacunación con la 4ª dosis contra la COVID-19 para los menores de 60 años que lo soliciten. La Comisión de Salud Pública vuelve a hacer un llamamiento a la población para completar su vacunación y a los que no hayan recibido aún ninguna vacuna. En diciembre ya se apuntó la posibilidad de inoculación para los convivientes en el hogar con personas de 65 años o más
o personas de riesgo o para personas sin factores de riesgo que quieran vacunarse. Esta medida ya era habitual en las campañas de vacunación de gripe y ahora se hace extensible también a la COVID-19. Hasta el 13 de diciembre se han superado los 20 millones de vacunas administradas frente a la COVID desde el inicio de la pandemia. Más del 88% de la población cuenta con la pauta completa. Comienza la semana previa a la Nochebuena, últimos días de compras en los mercados para preparar las cenas y comidas de estas fiestas. La ternera y el cordero han subido sus precios con respecto al año anterior. Los embutidos mantienen su precio, aunque los quesos suben. Los comerciantes esperan que la segunda mitad de la semana se disparen las ventas, pero indican que este año los encargos previos también han subido. Comienza la semana clave de las compras de Navidad. El sábado es Nochebuena y son días determinantes de ventas. La subida generalizada de precios hace que nos encontremos ante la Navidad más cara y la de mayor incertidumbre. Los establecimientos esperan que la recta final sea la remontada, pero conlleva un nuevo aumento de precios. Esperemos que los 3 últimos días de la semana sean buenos. También hay productos que suben más que otros. El marisco sigue siendo el producto más caro y el que se compra a última hora. Pero en la carne, la ternera y el cordero serán los que pongan el techo al precio cárnico. Y la ternera sobre todo. Pero después los precios de relleno y cosas así preparadas sigue igual que el año pasado. Pues el producto más caro este año, según así, el solomillo de ternera, que está un poco disparado. Siempre ha sido un producto más caro, pero este vez está un poquito por encima. Y después también el cordero está algo caro. Mientras tanto, los embutidos mantienen su precio con respecto al año anterior, aunque los quesos suben. También hay quien ha sido precavido y ha hecho sus encargos con semanas de antelación. Hay gente que lo va haciendo y se va guardando antes. No, están haciendo encargos desde hace un mes. Llevan haciendo encargos y están todos los encargos ya más o menos encarrilados para llevárselo para la Nochebuena. Y aunque los precios suben, el ahorro también ha subido desde la pasada Navidad. A la vuelta de las fiestas sabremos cómo se han comportado el consumo y el precio de estos días. En consecuencia a este encarecimiento de la cesta de la compra, el Partido Popular ha vuelto a pedir al Gobierno una bajada urgente del IVA de los alimentos básicos. Es más, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, el andaluz Juan Bravo, ha instado a Sánchez a aprobarla mañana mismo en Consejo de Ministros. Si hablamos del aceite, los huevos, la leche, un 30% más. Si hablamos del pan, un 14,9% más. Si hablamos del azúcar, más de un 50% de incremento de los precios. Y mientras tanto, el señor Sánchez no hace nada. El presidente Feijóo, el 26 de septiembre, hace casi 3 meses, le propuso la bajada del IVA en los alimentos básicos. Y desde entonces, el señor Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias. Por eso le pedimos, le exigimos que no pase de este martes, que no pase del próximo Consejo de Ministros sin que se anuncie la bajada del IVA en la cesta de los alimentos. Nos dijeron que no se podía bajar el IVA de las mascarillas y se demostró que sí. Nos dijeron que no se podía bajar el IVA de la luz y se ha bajado el IVA de la luz a 5% por la propuesta del presidente Feijóo. Nos dijeron que no se podía bajar el IVA del gas y se ha bajado el IVA del gas tal como proponía el presidente Feijóo en el plan económico de abril. Y de nuevo les decimos que se puede bajar el IVA de los alimentos básicos y con eso ayudar a las familias. Vamos con algunos apuntes de la información internacional. La capital de Ucrania, Kiev, ha recibido un nuevo ataque ruso con drones no tripulados. La mayoría ha sido derribados antes de explotar en la ciudad, pero otros han provocado daños en infraestructuras del país. El alcalde de Kiev ha anunciado en la madrugada de este lunes de que se han producido varias explosiones en 2 distritos de la capital. La administración militar de Kiev ha indicado que alrededor de 15 de un total de 20 drones del ejército de Rusia detectados han sido derribados. A pesar de ello, se han registrado algunos daños en infraestructuras del país. Además, algunos edificios civiles también han resultado dañados y por el momento se han notificado 2 víctimas que están recibiendo actualmente tratamiento médico. Esta misma noche las tropas rusas han atacado también presuntamente con drones iraníes la región de Mykolaiv, mientras que el pasado viernes dañaron cerca de una decena de instalaciones energéticas. Acuerdo importante el alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Tras 30 horas de maratonianas negociaciones, la Unión Europea reducirá hasta el 62% las emisiones de CO2. También se han aprobado un fondo social para el clima, familias vulnerables y empresas.
El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado esta pasada madrugada y después de 30 horas de maratonianas negociaciones un acuerdo clave para reducir las emisiones de CO2 y abordar su impacto social en un pacto pendiente de la adopción formal en ambas instituciones. El acuerdo parte del paquete Objetivo 55 y afecta por un lado al llamado régimen de comercio de derechos de emisión. En este sentido, el Consejo y el Parlamento han acordado aumentar hasta el 62% la reducción de emisiones para 2030 en los sectores cubiertos por este régimen. Esta reforma era considerada clave para alcanzar el objetivo marcado de reducir de aquí a 2030 un 55% las emisiones de CO2 desde los niveles de 1990. Por otro lado, el Consejo y el Parlamento han acordado establecer un fondo social para el clima para ayudar a los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte a hacer frente a los impactos en los precios de un régimen de emisión para los edificios y el transporte por carretera y los combustibles para otros sectores. Este fondo, apuntan los negociadores, formaría parte del presupuesto de la Unión Europea y se alimentaría de ingresos externos hasta un importe máximo de 65.000 millones de euros durante el periodo 2026-2032. Además, los certificados de CO2 gratuitos otorgados a la industria para seguir siendo competitivos frente a los rivales de fuera del bloque europeo quedarán eliminados por completo para 2034 con la entrada en vigor a partir de 2026 de un mecanismo de ajuste fronterizo de carbono planificado tras un periodo de transición de 3 años. Arrancamos los deportes con fútbol, aunque esta vez las noticias no son tan positivas. El Estepona, que se desplazó hasta el centro de la península, empató a 0 ante el Guadalajara. Los de Iván Ruiz, a pesar de la igualada, siguen en puestos de playoff con 25 puntos, mientras que el Marbella, que se medía al Real Jaén en un duelo de líderes, cayó derrotado en su visita a la victoria en un partido que se decantó el primer tiempo gracias al tanto de Moyano. Tras el descanso, en el 51, Arroyo puso el definitivo 2-0 que deja al Marbella segundo en solitario con 32 puntos a 3 unidades del Jaén. Cambiamos de balón para ver qué sucedió en el Palau Blaugrana. El Unicaja, que buscaba su 10ª victoria consecutiva, cayó ante el Barça por 75-60 tras un polémico arbitraje en el último cuarto. El Unicaja Baloncesto ve frenada su racha de 9 triunfos consecutivos en el Palau Blaugrana en un partido marcado por el arbitraje. Los de Jasikevičius llevaron el peso del partido hasta que los cajistas le dieron la vuelta a la tortilla. En ese momento apareció el factor silbato con decisiones muy distintas en las dos zonas. El primer cuarto se desarrolló con una baja anotación pero con un ritmo trepidante. El Barça estuvo acertado desde el triple, mientras que el Unicaja le seguía el paso desde la pintura. Toby siguió luciendo su puntería en el segundo cuarto para lanzar a los locales en el electrónico. Una distancia que se rebajaría justo antes del descanso, después de un último arreón de los de Ivonne Navarro. El Unicaja fue a por el partido con el cuchillo entre los dientes. Y todo ello gracias a la dirección de Alberto Díaz. El pelirrojo se puso a repartir juego y fue fundamental para ponerse por delante en el marcador. Pero al final del periodo, los locales metieron una marcha más para ponerse con +3. Y en ese momento comenzó el show de Pérez Pérez, Sánchez Sixto y Zamorano. Los colegiados comenzaron a asediar, como durante todo el encuentro, al Unicaja con faltas que en la otra pintura no se señalaban. El cabreo de Ivonne Navarro fue en aumento hasta que estalló contra las decisiones controvertidas. El vitoriano recibió una técnica, mientras que Alberto Díaz sufrió otra por flopear un triple. Esto sacó al Unicaja del partido, tanto que acabó cayendo por un resultado, el 75-60, que no refleja la igualdad que hubo sobre el parqué del Palau. Una derrota que corta esa fantástica racha de 9 triunfos y que deja a los cajistas quintos en la clasificación de una equilibrada Liga Endesa que ya lidera el Real Madrid. El Unicaja se pone desde ya en modo Basketball Champions League. La previsión del tiempo para mañana martes 20 de diciembre en Marbella es de cielos nubosos cambiando a parcialmente cubiertos por la tarde, temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ascenso, vientos muy flojos de componente norte o noroeste arreciando a flojos en el litoral.
Antes de marcharnos, les recordamos que pueden seguir informados tanto en la web 101tv.es como en las redes sociales de 101 Televisión, donde encontrarán toda la actualidad de su interés. Nos despedimos y lo hacemos recordándoles que Selbuo Costa del Sol tiene en marcha una recogida de alimentos en colaboración con Banco Sol. Es su oportunidad para acercarse a cualquiera de los centros de ocio de Selbuo en la Costa del Sol y para aportar este granito de arena a través de alimentos no perecederos. La recogida se podrá realizar hasta el próximo 8 de enero.